Buenas noches. Somos el equipo número 1 de la sección 1, trimestre 1, de la especialización en Ciencias Penales y Criminológica de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, sede territorial Acarigua, Estado Portuguesa. Este comprende la unidad curricular Derecho Procesal Superior 1 con el facilitador, el doctor Isauro Urquiola. El mismo está conformado por mi persona, Virlenis Colina, Beverly Valera, Grisel Alvarado, Selva Gómez, Rosmary Durán y Alba Arrae. En esta oportunidad voy a hablar un poco sobre los actos de investigación versus actos de prueba. Los actos de investigación son todos aquellos elementos que son medios de prueba y que sirven para acreditar o desvirtuar los hechos delictivos. Y desde que el Ministerio Público tiene una denuncia o una querella presentada ante él, este procede a realizar los actos de investigación en coordinación con la policía. Asimismo, el inicio del proceso se encuentra establecido en el capítulo 2, sección primera, el artículo 265. En la sección cuarta, el artículo 282, seguidamente en el artículo 285 y por último el artículo 295 del Código Orgánico Procesal Penal venezolano. Allí se encuentran establecidos desde que inicia la investigación hasta que culmina. Por otro lado tenemos los actos de prueba, que son todas aquellas actuaciones procesales que realizan las partes en un juicio oral ante la presencia del juez con la finalidad de determinar el alcance de las alegaciones fácticas presentes en las pruebas y lograr así la convicción judicial. Muchas gracias. Saludos, abogada Beverly Valera. Potestad investigativa del Ministerio Público como competente del derecho a la acción. Imputar al investigado es una obligación legal que tiene el Ministerio Público. Se ubica una vez que advierte la existencia de suficientes elementos de convicción para estimar que ha sido autor o partícipe en la comisión de algún delito de acción pública. La potestad investigativa es la facultad que tienen los órganos de control fiscal para realizar las actuaciones o investigaciones preliminares destinadas al esclarecimiento de actos, hechos u omisiones de los cuales a su juicio existen méritos suficientes para ello, que pudieran encuadrar dentro de los supuestos generadores de responsabilidad administrativa. Obligación de imputar al investigado. Es menester citar la doctrina suscrita al Tribunal Supremo de Justicia, relacionada con lo cometido intrínseco que colige la celebración de acto formal de imputación. La finalidad del acto de imputación fiscal comprende el derecho de ser informado de manera oportuna de los hechos investigados hasta ese momento, de acuerdo a la doctrina del Ministerio Público. En cuanto al acto formal de imputación, para imputar como desempeño propio e indelegable del representante de la Fiscalía, debe informarse al investigado siempre y cuando se encuentre asistido por un abogado de confianza el hecho que se le atribuye de manera formal del precepto constitucional y del acceso al expediente según el Código Orgánico Procesal Penal. El Ministerio Público sostiene la autonomía e independencia reconocida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y legalmente con el artículo 111 del Código Orgánico Procesal Penal en conformidad con el 49. En la fase preparatoria, indagatoria e investigativa, la contribución al objeto del proceso va dirigida esencialmente en tres aspectos. 1. A determinar la existencia de un hecho punible. 2. Individualizar e identificar a los presuntos autores o participantes del delito. 3. Sustentar el juicio oral y público en base a los elementos de convicción recabados a los fines de que recaiga sobre los responsables la consecuencia jurídica de la acción criminal.
El Ministerio Público, como titular de la acción penal estipulado en el 285 de la Constitución y los artículos 11, 24 del COD, indican la investigación preliminar, la búsqueda de la verdad como objeto del proceso. Cabe resaltar que existe la verdad procesal o material, es la que persigue el proceso penal. Extinta está aquella que busca establecer la verdad real, por cuanto es ciertamente inútil tratar de alcanzar lo que no podemos llegar a saber en su totalidad. En un proceso penal donde se pretenda conseguir la verdad a toda costa, al final, a pesar de la búsqueda insensata, no se logrará la verdad absoluta. Por ello es que en un proceso penal solo se busca la verdad procesal. Al determinar la existencia del hecho punible, ya existe un grado de verdad que conlleva a la persecución de los posibles autores o participantes de dicho delito. Buenas tardes, continuando con lo que dice la compañera, les voy a hablar un poco sobre la cognición del delito. La acción, como requisito fundamental en todo proceso, como bien sabemos, esta es ejercida por el propio Estado a través del Ministerio Público, que es el titular de accionar la misma. Por otra parte, el alcance práctico de la acción no es solamente visible en el momento inicial del proceso, sino cuando el órgano jurisdiccional en fase de cognición se pone en movimiento. En esta, cuando se revela también el curso de la misma, especialmente en la conclusión que da el juez que formula la decisión que deriva la providencia jurisdiccional que va en contra o a favor de las partes. Gracias. Buenas tardes. Siguiendo con lo que dice la compañera, antes de incurrir en los autos de proceder, es importante resaltar que la potestad de investigación ayuda a esclarecer la eventual vinculación entre un hecho controvertido y la conducta de un funcionario con el fin de proceder a las acciones fiscales correspondientes. Sin embargo, mientras que las acciones, ¿verdad?, deberán de ejercerse de manera cuidadosa, ya que de no obtener las evidencias necesarias que comprueben el hecho, pondrían en duda la honorabilidad del ente evaluado y a todos los involucrados. Ahora bien, con respecto a los autos, Sebastián Urbano lo señala como la resolución judicial que decide los recursos interpuestos contra providencia, cuestiones incidentales, presupuestos procesales, nulidad del procedimiento, así como los demás casos que se encuentran previstos en la ley. Además, es importante destacar que quien dictará el auto de proceder será el órgano de control fiscal, y la notificación del mismo deberá indicar expresamente que los interesados legítimos quedarán a derecho para todos los efectos de la investigación. Gracias. Continuando con lo que es la notitia scriminis, según el diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, edición tricentenaria, actualización 2017, la palabra noticia viene del latín notitia, que tiene tres acepciones. 1. Información sobre algo que se considera interesante divulgar. 2. Hecho divulgado. 3. Datos o información nuevos referidos a un asunto o a una persona. Añadiendo el adjetivo criminal, que significa que es perteneciente o relativo al crimen, que implica o conlleva asociado un crimen, que se ha cometido o procurado cometer un crimen. Notitia criminis es la noticia criminal, lo cual, como su nombre lo indica, es la forma indirecta en que un funcionario de instrucción se entere de que se ha cometido un hecho que choca con la ley y que éste además puede ser calificado como delito,
cuyo daño público debe salvaguardar por el bien común de los integrantes de la sociedad. En el COP nos encontramos con el libro segundo del procedimiento ordinario, título primero, en la fase preparatoria, el capítulo 2. En el inicio del proceso, sección primera, acá tenemos la investigación penal de oficio, que es la investigación del Ministerio Público. Dice el artículo 265 del COP que el Ministerio Público, cuando de cualquier modo tenga conocimiento de la perpetración de un hecho punible de la acción pública, dispondrá que se practiquen las diligencias tendientes a investigar y hacer constar su comisión con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación y la responsabilidad de los autores y además partícipes y el aseguramiento de los objetivos activos y pasivos relacionados con la perpetración. Me presento, abogada Alba Arraez. Los actos proformadores de la acción penal: conocimiento autónomo, denuncia y querella. El proceso penal comienza por enfrentar un hecho social o un conflicto del que las autoridades a quienes el Estado ha encargado de investigar los delitos. Una vez enterado de ese hecho que ha sucedido y que existen varios canales por los cuales ingresa esa información inicial, la vía más común para adoptar esa información es la denuncia, la que no es otra que el acto mediante el cual una persona que ha tenido conocimiento del hecho conflictivo lo pone en conocimiento de alguno de los órganos estatales encargados de la persecución penal. El conocimiento autónomo. El Estado, a través de unos órganos específicamente establecidos para ello, adopta para sí, de una manera definitiva, el establecimiento de quien tiene el derecho subjetivo reclamado en un momento determinado. Y en este caso, esta actividad, o mejor dicho, esta potestad del Estado de atribuir los derechos subjetivos pretendidos a las partes, es ejercida a través de la jurisdicción. Así pues, teniendo en cuenta la prohibición de la autodefensa, teniendo en cuenta la atribución que ha hecho el Estado para sí de la administración de la justicia. Estos razonamientos los podemos resumir de la siguiente manera. 1. La prohibición de la autodefensa. 2. La facultad abrogada por el Estado de determinar los derechos de los particulares. Y 3. Como consecuencia necesaria de todo lo antes mencionado, el darle a los particulares los medios necesarios para que prohíban su autodefensa. Pueden recurrir al Estado para hacer efectivos sus derechos. Son elementos que constituyen la acción. La denuncia, las legislaciones y entre ellas la nuestra obligan de forma general a los ciudadanos a denunciar los hechos presuntamente delictivos, de los cuales se haya tenido conocimiento. De no ser así, no estaríamos en presencia de un Estado de mantener el orden y la defensa pública, en el cual cada ciudadano se convertiría en el garante del orden. Es por ello que en los códigos procesales establecen en forma general esa obligación, como lo establece nuestro Código Orgánico Procesal Penal en el artículo 269, la obligación de denunciar. La denuncia es obligatoria. Los sujetos de estos actos procesales tenemos: 1. El denunciante. La legitimidad para denunciar la tiene cualquier persona que tenga conocimiento de un hecho punible, así como lo establece el COP en su artículo 267. El denunciado. Cuando el COP establece el contenido de la denuncia en su artículo 268, forma y contenido, la denuncia podrá formularse verbalmente o por escrito y deberá contener la identificación del o la denunciante, identificando su domicilio, residencia y narración circunstanciada del hecho, el señalamiento de quienes lo han cometido y de las personas que lo hayan presenciado, que tengan noticia de él, todo en cuanto constara al o la denunciante. La querella es el acto por el cual se pone en conocimiento de un órgano jurisdiccional la perpetración de unos hechos que revisten las características de delito y en el que se manifiesta la voluntad del querellante de ser parte del proceso. En caso de que se hubiera incoado los elementos de la querella, tenemos los elementos materiales. Estos son integrados por el contenido que su objetivo y la manifestación de la voluntad del querellante. Es objeto, es el conocimiento del hecho que transmite el órgano correspondiente en relación a la circunstanciada de los hechos punibles. Cometido y manifestación de voluntad que se admite la querella presentada. Los elementos formales. La forma es la vestidura o ropaje con que el acto se presenta. La propia palabra lo dice, es la forma como debe presentarse la querella.
como lo dijimos anteriormente, solamente escrito, donde deben contener la identificación del querellante y el querellado, así como las relaciones de parentesco existentes entre ambos y la representación procesal. Gracias.